Buen día, hermanos. Creo que no hay nada más gratificante que sacarse el barbijo, ¿no? Cuando uno llega a su casa y tiene que lo puede sacar ya. Así que bueno, hermanos, para mí es un placer, es un privilegio realmente poder compartirles la palabra. No tengo nada para decirles importante, la Biblia tiene todo para decirles a ustedes y solamente espero que el Señor me use mientras yo uso su palabra. Solamente ese es el deseo que tengo. Yo recuerdo que en el día de ayer eh, estábamos, fuimos con mi hijo a comprar al mercadito del barrio. Algunos de ustedes lo vieron, el pequeñito que se fue. Y, y pasó algo muy inusual. Cuando nosotros llegamos al mercadito, queda a unas 6-7 cuadras de nuestra casa, de repente vemos en enfrente, digamos, en la cuadra de enfrente, que había un vecino que estaba preparando, estaba armando un dinosaurio de, no sé, alto hasta el techo, de fibra de vidrio. Uno nunca, es muy raro ver eso. Generalmente los vecinos lavan el auto, no arman un dinosaurio en la vereda. Y, y fue impresionante realmente ver cómo yo, a propósito a mi hijo, yo quería ver la reacción que él iba a tener cuando lo viera. Entonces le dije, Josi, mirá para allá. Josi, Josi, mira para allá. Entonces yo a propósito, el dinosaurio estaba allá, lo fui llevando despacito sin que se diera cuenta. Y cuando estaba más o menos a unos 6-7 metros del dinosaurio, alto hasta el techo, le digo, Josi, mira ese dinosaurio. Y Josías lo mira y literalmente le tendría que haber sacado una foto a su cara, realmente no me avivé. Y él hace, y me mira, y mira el dinosaurio. Y me mira, y mira y finalmente, después de como 4 o 5 veces que me mira a mí, mira al dinosaurio, me dice, papá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me dice. Y encima del hombre que lo estaba armando le estaba terminando los dientes y él estaba con que se iba a comer al hombre, que bueno, porque estaba subido a la escalera. Pero el punto es que estaba asombradísimo. Esto fue ayer. Mi introducción al mensaje de hoy era otro, pero claramente cuando ayer a la noche estaba repasando el mensaje, yo pensaba, hermanos, cuán pocas veces yo termino mi lectura bíblica en las mañanas. Calculo que te debe pasar lo mismo. Estamos hechos del mismo pecado ambos. Eh, y termino incluso menos asombrado que mi hijo viendo ese dinosaurio de fibra de vidrio, ¿no? Habiendo visto la majestad de Dios, me voy de la Biblia como si hubiese leído el Clarín, o La Nación, o el diario que te gusta, una revista. Es muy triste eso. Es lamentable realmente. Pocas veces en nuestra vida cristiana tenemos que reconocer que terminamos y cerramos nuestra Biblia diciendo como Josías frente al dinosaurio, Dios mío, ¿qué es este Dios que estoy viendo en las Escrituras? ¿Qué es esto? El título que le puse el mensaje de hoy, ¿no? ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Pocas veces terminamos tan asombrados con Dios cuando nos vamos de la Biblia. Y lo que hoy yo quiero hacer es que juntos podamos ver el Salmo 113, vayan yendo si quieren, y mi idea, mi objetivo, mi deseo es que eso no nos pase hoy, que podamos estar frente a la Biblia y que podamos decir luego de leer este texto, ¿quién es este Dios tan maravilloso que estoy viendo en esta porción de la Biblia? Eso es un milagro que solo Dios puede hacer. Entonces lo que yo quiero que hagamos es que nos paremos en la ventana del Salmo 113, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y miremos hacia Dios. Y veamos quién es este Dios que se presenta en este Salmo y que Dios en su gracia nos conceda asombrarnos de Él. Porque eso nos hace tanto bien, hermanos, tanto bien. Así que bueno, yo voy a leer el Salmo 113, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Si alguno de ustedes tiene Reina Valera, van a notar pequeñas diferencias que no hacen la gran diferencia. En ciertas ocasiones voy a aclarar cosas, si alguno de ustedes tiene Reina Valera, pero es básicamente lo mismo. Salmo 113, versículo 1. Aleluya, alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Precioso. Y este salmo ustedes van a notar que tiene dos partes. Es muy fácil de dividir. Por un lado van a encontrar del versículo 1 al 3, la primera parte, en donde claramente vamos a ver un llamado a la alabanza. Este salmo nos va a mandar que alabemos al Dios que nos va a presentar en los siguientes versículos. Y luego vamos a ver, como les dije, del versículo 4 al 9 hasta el final del salmo, la segunda parte, en donde el salmista lo que hace es presentarnos dos características de Dios como razones para alabarlo, como motivos que impulsen el mandato que nos dio en los primeros tres versículos. Pero antes de comenzar con la primera sección de este salmo y ver el mandato de la alabanza, lo que yo quiero que noten conmigo es que este salmo está encerrado entre dos aleluyas. ¿Lo notan? Empieza diciendo aleluya y termina el versículo 9 o el salmo diciendo aleluya. Aleluya literalmente significa alabada al Señor. Son dos palabras unidas, es aleluya, alabad al Señor o alabad a Jehová. Entonces este salmo, la particularidad que tiene es que incluso antes de que podamos meternos y empezar a desglosarlo y desmembrarlo y empezar a ver cada versículo, este salmo está encerrado dentro de un gran mandato de alabanza. Este salmo, el objetivo principal que tiene a todos aquellos que con el pasar de la historia nos expongamos a él, no es simplemente que aprendamos cosas acerca de quién es nuestro Dios. No es que sí. Incluso el Salmo 97 nos dice que los ídolos, es decir, el gauchito Gil, la Virgen, deberían postrarse en adoración ante nuestro Dios. Es decir, todo lo creado, incluso lo inventado por el hombre para adorar fuera de Dios, debe postrarse ante el Señor. Pero este salmo en particular no tiene ese énfasis. Este es un llamado particular. Fíjense lo que dice el versículo 1. Alabad, ¿quiénes? Siervos del Señor. Estos siervos son aquellas personas que le pertenecían a Dios. Son aquellas personas que reconocían a Dios como su dueño, como su rey, ¿no? Como su señor, y ellos mismos, humildemente, por supuesto, se reconocían como su propiedad, como sus siervos, ¿no? De hecho, eh, nosotros vemos, por ejemplo, que David, cuando escribe el Salmo 18, que es un precioso salmo,
Él lo titula con el título y dice, este es un salmo de David, siervo del Señor. O el Salmo 119, que es muy amado por la mayoría de todos nosotros, vemos que no sabemos quién lo escribió, nunca se puso un nombre, él nunca dejó su nombre escrito ni en el título ni durante el Salmo, pero todo el tiempo, él se pone un título y se dice siervo. Haz bien a tu siervo, confirma la palabra a tu siervo. Tu siervo medita en tus estatutos. Continuamente, soy tu siervo, soy tu siervo, soy tu siervo, soy tu siervo. Y cuando uno lee el Salmo 119, no ve una persona arrogante, ve una persona ciertamente humilde, claramente humilde. O nosotros vemos al final de la Biblia, en Apocalipsis 19, que del trono de Dios salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. ¿Y quiénes son? Los que le teméis, los pequeños y los grandes. Entonces, en este sentido podemos decir que todo creyente es un siervo del Señor. Si vos humildemente sos creyente, sos cristiano y humildemente crees que el Señor es tu Señor y que vos sos de su propiedad, este salmo es para vos. Este salmo es para vos, es para sus siervos. Entonces, vimos que este no es un llamado general. ¿Hay llamados generales en otros salmos? Sí. ¿Este es uno? No. Es un llamado particular para sus siervos. Luego encontramos una segunda característica de este llamado a la alabanza, y es que este no es un llamado a alabar a Dios en general. No es un llamado a alabar a Dios a nivel general. Por supuesto, y creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto, que mires por donde lo mires a Dios, Él es digno de tu alabanza. Por supuesto. Todo lo que Él es, todo lo que Él dice, todo lo que Él hace, todo lo que Él no hace por motivos más sabios de lo que nosotros entendemos, todo es digno de su alabanza, absolutamente todo. Pero este salmo en particular lo que decide es apuntar la alabanza hacia un punto clave de Dios, y es su nombre. Su nombre. Noten el énfasis, versículo 1. Alabad, ¿qué cosa? En la época bíblica, el nombre, a diferencia de nuestra época en particular, era muy diferente a lo que nosotros conocemos, porque en la Biblia y en la época en que se escribió este salmo y antes también, el nombre representaba todo lo que la persona era, todo lo que la persona, la esencia de la persona, las características de la persona. Un claro ejemplo de esto, pero no positivo sino negativo, es el ejemplo de Jacob, ¿no? Su mamá estaba embarazada de Jacob y de Esaú, todavía no le habían puesto nombre, eran mellizos. Esaú salió primero, Jacob quería salir antes, salió agarrándole el tobillo y los padres dijeron, este es un bandido, vamos a ponerle Jacob, que significa engañador. Y eso lo caracterizó toda su vida. Toda su vida fue un engañador, fue un estafador, anduvo haciendo todos esos trucos extraños para sobrevivir hasta que Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces, si bien este es un mal ejemplo, un ejemplo negativo, lo que vemos en la Biblia una y otra vez es que el nombre representa a la persona. Entonces, cuando este salmo nos llama a alabar el nombre de Dios, lo que específicamente nos está diciendo es que lo alabemos por lo que Él es, por sus atributos. Sé que las mujeres están estudiando los atributos de Dios, por sus perfecciones, dicen algunos, porque todos sus atributos son perfectos, sus perfecciones, sus atributos. Pero por supuesto que no está mal alabar a Dios por lo que Él hace o por lo que Él nos da. No está mal, hay salmos que hacen eso. Pero este salmo en particular nos llama a alabar a Dios por lo que Él es, por lo que Él es. Ese es el énfasis del salmo, ese es nuestro motivo principal. Esa es nuestra fuente de alabanza, todo lo que Él es. No necesitamos que Él nos dé algo para alabarlo, nos basta con lo que Él es. Ese es el énfasis. Entonces acá, apuntando la alabanza hacia su nombre como motivo, lo que está haciendo de alguna manera, vamos a verlo, es marcar el rumbo para el resto del salmo.
Porque cuando este salmo, lleguemos a la segunda sección en donde nos da las razones para alabar a este Dios tan grandioso, no elige darnos acciones de Dios como motivos para alabarlo. Aunque les repito, no está mal hacerlo y es bíblico, pero elige darnos características de Dios. Elige hablarnos de quién Dios es y que eso, como el fuego al agua, haga hervir nuestra devoción por el Señor y nos impulse hacia la alabanza. Esa es la idea. Y por último, ya vimos que los que deben alabar son los siervos del Señor, vimos que deben alabar el nombre del Señor, y ahora vamos a encontrarnos cuándo y dónde estos siervos del Señor debían alabar el nombre del Señor. Vean el versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. ¿Y dónde debían hacerlo? Versículo 3. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Era un hebraísmo, era una frase típica hebrea. De anunciar dos puntas, entonces querían decir que todo lo que estuviese en el medio se incluye, ¿no? Entonces cuando dice, alábenlo desde donde sale el sol hasta donde se pone, están diciendo en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar, los siervos del Señor debían alabar el nombre del Señor. El nombre del Señor. Entonces cuando estos siervos oían... ¿Puedo sacar este micrófono ya? ¿O lo van a usar? ¿No? Ah, ok, perfecto. Okay. Entonces cuando estos siervos del Señor oían entonarse este salmo, ellos inevitablemente, al escuchar que debían alabar el nombre del Señor en todo tiempo y en todo lugar, inevitablemente estos se daban cuenta de que era algo que no lo podían cumplir solamente en el templo, ni tampoco vos en la iglesia, por supuesto. Inevitablemente, al saber que ellos debían alabar en todo tiempo y en todo lugar, los empujaba hacia afuera del templo. Tenían que hacerlo en sus propias vidas. Tenían que hacerlo en lo privado. Esa era la idea. Y lo que estos versículos están queriendo resaltar, por decirlo así, es la dignidad de este Dios. La dignidad de Dios al ser alabado. El punto es que Él es tan digno que Él merece no solo ser alabado. Él merece ser alabado en todo tiempo y en todo lugar. Merece ser alabado en Jujuy, en Wilde y en Tierra del Fuego. A la mañana, a la tarde, a la noche, por los creyentes, por los incrédulos, en el cielo, en el infierno, porque Él es digno de esa alabanza. Y esa dignidad no distingue fronteras ni tiempo a la hora de reclamar la alabanza que Él merece. El punto es ese, Él es suficientemente digno para que lo hagan todo el tiempo y en todo el lugar. Así que bueno, habiendo visto estos tres primeros versículos, que lo que hacen es resaltar el llamado a la alabanza, quedó muy claro que este es un llamado para los siervos del Señor, en los cuales creo que nos incluimos la gran mayoría. Debemos alabar el nombre del Señor, quien Dios es, debemos hacerlo todo el tiempo, en todo lugar. Entonces eso nos empuja a la calle a hacerlo también, no solamente con estas alabanzas tan bonitas, sino también cuando todo va mal en casa o cuando estamos siendo tentados o en el trabajo o en la calle, etc. Y lo que ahora vamos a ver es la parte que a mí me encanta realmente. Les confieso que este es mi salmo favorito. Este es mi salmo favorito. Lo que nos vamos a encontrar en esta segunda sección es las dos características de Dios como razones para alabarlo. Dos características de Dios que lo hacen digno de la alabanza que está reclamando. Y para nuestra sorpresa, el salmista, obviamente inspirado por Dios, no es que se despertó y dijo, uy, qué bonito, voy a juntar estas dos, inspirado por Dios, él pone como características de Dios dos extremos que son aparentemente opuestos de Dios, aparentemente opuestos del mismo Dios. Es como si yo te dijera, hermano, vamos a alabar al Señor. Y vos me decís, bueno, dale, ¿y qué alabamos? Alabémoslo por su inmenso amor y por su inmensa ira. No está mal, es bíblico, por supuesto, pero juntos son muy extraños, ¿no? Por su amor y misericordia y por su justicia, pero juntos es raro. Bueno, el salmista, inspirado por Dios, intenta producir algo en nosotros al hacer esa mezcla. Él intenta que algo ocurra dentro de nosotros al ver a un Dios de una determinada manera y ¡pum! De repente bajar y verlo de otra manera y decimos, ¿es el mismo? Es el mismo. Es el mismo Dios. Entonces comencemos con la primera característica. Son dos. La primera, su grandeza. O teológicamente se conoce como su trascendencia.
Dios trasciende su creación. Dios es infinitamente más alto que su creación. Dios es inimaginablemente inalcanzable. Inimaginablemente inalcanzable. Y van a notar, a medida que vayamos avanzando por los versículos, que ese Dios empieza a subir y a subir y a subir y a subir y se perdió. Es inmensamente grande este Dios. Pero acuérdense, son dos características. Vamos a ver solamente la primera y después vemos la segunda. Empecemos con el versículo 4. Dice, excelso sobre todas las naciones es el Señor. Excelso quiere decir literalmente elevado. Él está elevado, Él está en un plano superior a las naciones. Él está levantado sobre las naciones. Es como que el salmista está diciendo, bueno, a ver, nosotros estamos entre las naciones, somos parte de las naciones, y bueno, Dios va a empezar a subir. Dios empieza a subir y lo primero que nosotros vemos es, bueno, ahora el Señor está sobre nosotros, sobre las naciones. Él es excelso sobre las naciones. Pero obviamente que esta altura de Dios sobre las naciones no es una altura que nosotros podamos medir geográficamente. No es que, sí, Dios está como 15 kilómetros arriba de las naciones. O sea, no es una altura geográfica, es una altura gloriosa. Lo que el salmista está queriendo mostrar es que Él está tan elevado que Él está sobre las naciones. Por eso dice, Él está excelso sobre las naciones, en un plano superior. No es que está un poquito más arriba de las naciones. Vos medís 1,80 m y yo 1,90 m. Estoy un poquito más arriba que vos. No. Está en un plano superior a las naciones. Empieza a subir. Y Dios está tan elevado sobre las naciones que nosotros vemos en Isaías 40, 17, que nos dice que todas las naciones ante Él, ante Dios, son como nada. Y menos que nada e insignificantes delante de Él son consideradas por Él. No está queriendo decir que a Dios no le interesan las naciones y que no las considera. Lo que está queriendo decir Isaías es que al comparar a las naciones con su grandeza, las naciones son diminutas como el polvo. No tienen comparación, no tienen ningún punto de comparación. Por eso en el versículo 22 de Isaías 40 lo aclara y dice que Dios es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, como hormiguitas delante de Dios, diminutos, pequeños. O sea, Él es tan alto, Él está tan exaltado sobre las naciones que ni siquiera Él se rebaja a gobernar a las naciones de igual a igual. Él las gobierna soberanamente, pero no de igual a igual. Él las gobierna desde arriba, desde los cielos. Como dice el Salmo 103, 19. El Señor ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Él está sobre las naciones. Pero el salmista continúa, esto no termina acá, ya esto es suficiente para que nos postremos ante Él, pero esto recién comienza, Dios va a seguir subiendo, este solamente es la primera parte de un versículo. Vimos que Él está sobre las naciones y ahora nosotros vamos a ver al final del versículo 4 que su gloria está sobre los cielos. Dios es tan inmenso, es tan grandioso, está tan elevado, está tan encumbrado en lo alto, que las naciones quedan ridículamente chiquititas como un punto de comparación delante de Él. No son ni siquiera un punto de comparación, porque su gloria sobrepasa los cielos, ni siquiera está en los cielos su gloria, sobrepasa los cielos, sobrepasa su creación. De hecho, es tan elevada, es tan inmensa, es tan gloriosa su gloria, que Salomón, cuando construye ese famoso primer templo, ahí en Primera de Reyes 8, y me lo imagino a Salomón mirando el templo y mirando de una manera simbólica a Dios, mira el templo, mira a Dios, mira el templo, mira a Dios, y Salomón dice su famosa frase, ¿habitará Dios en la tierra? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo le hice? Por supuesto, tenía razón. Claro que tenía razón. Y el salmista de una manera poética dice, y su gloria está sobre los cielos. No hay otra forma de decirlo. Los cielos están allá arriba, los vemos firmes, puros, gloriosos. Bueno, su gloria está más arriba. No está ni siquiera en los cielos. David dice lo mismo en el Salmo 8.1. Dice, oh Señor, Señor nuestro,
cuán glorioso es tu nombre, qué curioso, en toda la tierra. Has desplegado tu gloria sobre los cielos. Pensaban lo mismo, porque obviamente Dios piensa eso y ellos ambos fueron inspirados por Dios. Entonces, él llegó a un punto de grandeza, digamos, Dios, en que ya, como les dije, el punto de comparación con las naciones le queda corto, entonces su grandeza sigue subiendo, su altura se hace cada vez más notoria, y ahora ya ni siquiera las naciones son un punto de comparación, porque ni siquiera los cielos pueden contener su gloria. Cuánto menos esa casa que iba a edificar Salomón. Pero, para nuestra sorpresa, Dios sigue subiendo, más todavía. Cuando hay mucho más, el Señor es aún mucho más glorioso. Cuando nuestra mente quizás empieza a quedarse sin opciones, ¿no? Porque uno piensa, bueno, el cielo y más allá del cielo y no sé, qué es eso, Júpiter, no sé qué hay más allá del cielo. Nuestra imaginación no encuentra ninguna opción, pero nos vamos a dar cuenta que Dios ni siquiera empezó a ascender todavía falta un punto más. Y el salmista, en el versículo 5, colapsa de alguna manera y dice, ¿quién es como el Señor, nuestro Dios? De ahí saqué el título para este mensaje. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios? O sea, ¿ante quién estoy? ¿Quién es este? Mi mente no lo pudo inventar. Mi corazón no lo llega a comprender en su totalidad. ¿Ante quién estoy? Estoy abrumado. ¿A quién estoy adorando? ¿Quién es como aquel a quien estoy adorando? No hay nadie como él. ¿Quién es como el Señor? Y noten la pregunta, presten atención a la pregunta. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Es importante esto. Él no está diciendo, ¿quién puede hacer lo que nuestro Dios hace? Él está diciendo, ¿quién es? El salmista está abrumado, asombrado, perplejo por quién es Dios, por su persona, por sus características, por su nombre. Acuérdense, estamos alabando, ¿qué cosa? Su nombre. ¿Quién es Dios? Entonces, al estar frente a esa abrumadora grandeza de Dios, simples mortales como el salmista, ¿no? No tienen simplemente una mera alegría simplista diciendo, uy, qué copado, Dios es re grande. No es eso. Queda impactado, es un asombro que te cala hasta los huesos, que te impacta las emociones. Quedas indefenso delante de un Dios tan alto, tan glorioso, tan elevado, tan sublime, tan inalcanzable. ¿Quién es como Él? Y por eso el salmista termina diciendo luego en esa misma pregunta, Él está sentado en las alturas. O sea, ya llegó a un nivel, al principio Él estaba sobre las naciones, luego su gloria estaba sobre los cielos y ya está sentado en las alturas. Ya no hay forma ni siquiera de que comencemos a comprender cuán elevado está Dios. Él se sienta en las alturas, inalcanzable, inimaginablemente lejano. Él está sentado en las alturas. Y la idea acá es como si las alturas fuesen como un gran trono, ¿no? Y él, glorioso, sublime, alto, se sienta en las alturas como si fuese un trono. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce la idea de este texto como que él está entronizado en las alturas. Entronizado. Esa es la idea. Entonces, Dios, de una manera muy similar, dice lo mismo en Isaías 66:1. ¿Recuerdan cuando él dice al pueblo de Israel, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies? Pero noten lo que dice Dios. No dice en el cielo está mi trono. Él dice el cielo es mi trono. Yo me siento en el cielo. Yo me siento en las alturas. Ustedes no pueden ponerme un tronito en el cielo. Yo soy tan glorioso, soy tan elevado, soy tan sublime que yo necesito usar las mismas alturas como trono para sentarme. Porque estoy tan grandioso, tan elevado, tan glorioso, que no me puedo sentar simplemente en un trono en el cielo. Yo me siento en el cielo, me siento en las alturas. Elevadísimo, lejano, inalcanzable. Y quizás a esta altura del mensaje, antes de que me empiecen a pedrear diciendo, no, pero Dios también está cercano. Sí, ahí vamos. Quizás vos puedas empezar a sentirte un poco incómodo y puedas preguntarte, bueno, pero si Dios está tan elevado, si Dios está tan lejano, si Dios es tan sublime,
¿Qué esperanza tengo yo, que estoy simplemente acá en la tierra, yo solito con mis pecados? ¿Qué esperanza tengo? Yo lo vi subir, lo vi subir, lo vi subir, lo vi subir, lo vi subir en estos versículos y se fue. Yo me quedé acá. Entonces, quiero decirte que la idea del salmista es presentar a Dios así. Entonces, si vos sentiste eso, o sentís eso, o te pareció eso, está bien. Está bien. Porque el salmista busca que vos puedas pensar a esta altura del Salmo, Dios es inalcanzable. Dios es inalcanzable. Porque déjame decirte algo, lo es. Lo es. Dios es inalcanzable de abajo hacia arriba. Pero Él humildemente se acerca de arriba hacia abajo para interactuar con su creación. De arriba hacia abajo, si todos nosotros simbólicamente miramos para arriba, ni lo vas a ver. Ni lo vas a ver. Pero Él, vamos a ver en esta segunda parte que hace una característica y un contraste precioso de que Él está tan cercano. Él es tan empático con su creación. Él está tan deseoso de poder interactuar con sus criaturas, que hace que ese Dios glorioso, 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 ahora cuando lo tengamos enfrente nuestro, por decirlo de alguna manera, no le vamos a decir simplemente, che, gracias por todo lo que haces por mí. Vamos a caer postrados porque sabemos de dónde vino ese Dios tan glorioso. Fíjense, vamos a ver esta segunda característica, que es que Dios es cercano, teológicamente se dice es inmanente, o sea, es cercano, interactúa con su creación, está cerca de su creación, en su creación, etc. Fíjense cómo el versículo 6, en el versículo 6 termina la pregunta del versículo 5. Recuerdan, el versículo 5 empezó diciendo, ¿quién es, como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla, fíjense, dejó de subir, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Lo que esta frase nos está diciendo es que Dios se inclina literalmente para mirar el cielo y la tierra, pero que al hacerlo, Él está tan alto, Él está tan encumbrado, Él está tan elevado, que al mirar el cielo y al mirar la tierra, Él tiene que ejercer humildad, literalmente humillarse para mirar en el cielo y en la tierra. Para Dios es humillante hasta mirar el cielo. Recuerden que Job 15:15 dice que ni los cielos son puros ante sus ojos. Porque Él es tan puro que los cielos son totalmente impuros. Cuánto menos la tierra, cuánto menos yo, cuánto menos vos, ¿no? ¿Qué esperanza tenemos? Pero Dios lo hace. Evidentemente no tiene problema. Él mira lo que hay en el cielo y en la tierra. Pero inevitablemente nos surge la pregunta, es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, está siendo un Dios tan glorioso, siendo un Dios tan elevado, siendo un Dios tan encumbrado que no lo vamos a poder ver jamás de lo elevado que está. ¿Por qué decide, hermanos? Es importante esa palabra, la digo a propósito, decide, Él no está obligado a hacerlo, pero Él decide humillarse para mirar no en el cielo, no la tierra y el cielo, sino que dice, al menos la Biblia de las Américas, lo que hay en el cielo y en la tierra. Y la Reina Valera, si tenés Reina Valera, dice para mirar en el cielo y para mirar en la tierra. Es decir, Él está buscando mirar algo en la tierra. Y lo que nosotros vamos a descubrir es que, así como en la primera parte, ¿esto es para mí? Por ahí está la decoración y tomo agua de 2 semanas. Lo que nosotros vamos a descubrir mientras avancemos en estos últimos versículos es que así como en la primera parte, bien, cuando vimos que Dios es grandioso, que Dios está elevado, que Dios está inalcanzable, que veíamos que cuando parecía que Dios no podía subir más alto, seguía subiendo, de la misma manera, ahora cuando nosotros vemos que Dios ejerció una humildad impensada para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra, solamente para mirar, para dignarse a mirar y a prestar atención a cielos y a una tierra que son indignos de la atención de un Dios tan sublime, vamos a asombrarnos
al ver que Dios sigue bajando. Porque Él no solo se humilla para mirar. Él no solo se humilla para mirar. Dios va a seguir bajando porque Él mira lo que hay en la tierra con un propósito en particular. Con un propósito en particular. Vamos a verlo en el versículo 7. Dice que Él, Dios, levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. O sea, su humildad nos asombra al ver que Él se digna, siendo tan glorioso, a mirar el cielo y la tierra. Pero ahora su humildad nos humilla, nos impacta al ver que Dios no solo está dispuesto a mirar, Él está dispuesto a mucho más. Él está dispuesto a amar. Él está dispuesto a hacer algo por aquellos que está mirando. Él ve a un pobre en el polvo, que era un sinónimo de la miseria, ¿no? No es que estaba sucio en el piso, sino que estaba en la miseria. Él ve a un necesitado en un muladar. Un muladar era un basurero público, digámoslo así, cada ciudad tenía uno, en donde la ciudad, no había por supuesto camiones de basura ni containers, entonces se tiraba fuera de la ciudad y la basura se quemaba, entonces ahí había calor y había comida, aunque sea comida de la basura, había comida, entonces las personas necesitadas hacían de ese lugar casi sus hogares. Él se acerca a un necesitado en un basurero, él ve a una mujer estéril en la soledad de su casa, sin hijos, sin consolación, y decide, por su gran amor, hacerles bien. Lo decide. Contrástenlo en sus mentes con lo anterior. Él estaba sobre las naciones, luego estaba sobre los cielos, después estaba sentado en las alturas. Él tiene que inclinarse en humildad para mirar el cielo, que nosotros lo vemos puro, lo vemos glorioso, lo vemos firme, pero para Él es humillante mirar el cielo. ¿Cuánto más humillante para Dios debe ser mirar a un rey terrenal? Que aunque tengan toda su pompa, toda su gloria terrenal, son simples mortales llenos de pecado. Pero mirar a un pobre en el polvo, mirar a un necesitado en un basurero, mirar a una mujer estéril en una casa sola, y no solo mirarlos, amarlos y decidir hacerles bien. Hermanos, es un contraste asombroso realmente. Realmente. Por eso es tan importante la primera parte. Dios subió, estaba sentado en las alturas y de repente inclina los cielos y desciende a un basurero. Tremendo. Tremendo. Ese descenso es tremendo. De un trono glorioso, inalcanzable, a un basurero sucio. Pero ¿saben qué es lo que más me impacta de todo esto? Porque Dios sigue bajando. Parece un chiste, pero es verdad. O sea, sube y después, así lo inspiró Dios, baja. Hubiese sido un acto de humildad tremendamente misericordiosa si Dios tomaba al pobre, si Dios tomaba al necesitado del basurero y simplemente lo restauraba y lo dejaba ir, restaurado, limpio, digamos, en una condición medianamente normal, como tenemos nosotros en general, pero Dios siguió bajando. Él decidió seguir amando. Y vemos en el versículo 8 que Él los tomó, al necesitado y al pobre, y los sentó con los príncipes de su pueblo. O sea, Dios hace mucho más de lo que nosotros esperamos. Por supuesto, porque su misericordia es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos o entendemos. Por supuesto. Él hace habitar, dice el versículo 9, en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Plural. Plural, noten ese plural. Ya para esta mujer pobrecita que no tenía familia, ya un hijo era la gloria. Yo tengo un hijo y ya me alcanza con eso, digamos. Ya es bastante bullicio, pero Dios la llenó de gozo llenándola de hijos. Su misericordia fue mucho más allá de lo que esta mujer
supongo que siquiera podía pedir. Como Ana, ¿no? Que pedía un hijo, un hijo, un hijo. De hecho, esta sección del versículo del Salmo es una fracción idéntica al canto de Ana cuando Dios le dio a Samuel. Idéntica, idéntica. Por eso este Salmo termina como empezó. Aleluya. Alaben al Señor. O sea, no te vayas de acá diciendo, che, qué lindo, aprendimos algo de Dios. ¿Qué comemos? ¿Asado? ¿Fideos? No, no, no. Postrate ante el Señor. ¿A dónde vas? No te vayas como viniste. Alabad al Señor. Aleluya está diciendo. Alaben esa asombrosa y esa gloriosa lejanía, pero también alaben esa amorosa y misericordiosa cercanía del mismo Dios. Del mismo Dios. Hay un versículo en Isaías que es casi una compresión en un versículo, en Isaías 57, es casi una compresión de todo este salmo. Isaías 57:15 dice, porque así dice, escuchen esto, miren, así dice el alto y el sublime, está subiendo. El que vive para siempre sigue subiendo, cuyo nombre es santo, sigue subiendo. Yo habito, dice Dios, en lo alto y en lo santo. Inalcanzable. Inalcanzable, no. El versículo termina diciendo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Para vivificar, noten, también hace, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Hermanos, postrémonos ante nuestro Señor. Dios está elevado allá, lejos, inalcanzable, y Él está tan cercano que vive dentro tuyo. El famoso evangelista Moody decía, Dios tiene dos tronos, uno en el más sublime de los cielos y el otro en el más humilde de los corazones. Es verdad, es verdad, es cierto. Y para terminar, yo no puedo evitar, y yo creo que en algún momento del mensaje se les habrá cruzado en la mente, ¿no? No puedo evitar que este salmo me recuerde a la persona por la cual estamos todos nosotros reunidos acá, ¿no? Creo que en algún momento del mensaje, principalmente cuando vimos que este Dios glorioso empezó a bajar hasta un basurero, ¿cómo no pensar en Él, ¿no? En Jesucristo, en Jesucristo. Filipenses 2 nos dice que Jesús existía en forma de Dios y nos dice que Él era igual a Dios. Y nos empieza a describir, Filipenses 2, a partir del verso 6, cómo Jesucristo, nos describe el camino de Jesucristo, de cómo Él, desde ese trono glorioso que, recuerdan que Él en Juan 17, orando, le dice al Padre, Padre, yo quiero recuperar, de que me devuelvas esa gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Recuerdan? Es decir, Jesucristo, digamos, es uno con el Padre, ¿no? Juan 10, y comparte la misma gloria desde antes de la fundación del mundo. Entonces Filipenses 2, teniendo eso en cuenta, nos describe el camino descendente de Jesucristo hacia nosotros. Nos dice que Él existía en forma de Dios, elevado, Él era igual a Dios, pero miren lo siguiente, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, empezó a bajar, sino que se despojó a sí mismo, empezó a bajar más. Tomando forma de siervo, baja más. Haciéndose semejante a los hombres, baja más. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, baja más. Haciéndose obediente hasta la muerte, baja, ya no me alcanza, sigue bajando. Y muerte de cruz, al piso. Este Dios glorioso en un basurero pecaminoso por amor a pecadores depravados como nosotros. Y esa es la respuesta, ¿no? A todo esto. ¿Por qué decidió hacer lo que hizo? ¿Por qué? Podemos decir por amor, es cierto, pero es incompleto. Es incompleto, porque entre este Dios tan alto, tan sublime, tan encumbrado, tan glorioso, tan inalcanzable, y criaturas tan bajitas como nosotros, había un problema más grave que la altura, y es la santidad y la justicia de ese Dios alto.
Dios no solamente te tiene que apartar de su presencia porque Él es santo y porque vos sos pecador. Dios tiene que condenar tus pecados. Él lo tiene que hacer, porque si no lo hiciera, Él no sería justo. Pero nosotros tenemos un Dios que no solo está dispuesto a humillarse para mirar, Él está dispuesto a humillarse para salvar. Y este Dios glorioso emprende esa ruta de Filipenses 2 hacia abajo, se hace hombre, vive durante 33 años y medio sin cometer ningún pecado, cumple la ley de Dios impecablemente, decide por amor a nosotros, decide, no tenía por qué hacerlo, decide por amor a nosotros tomar nuestros pecados en su cuerpo y pagarlos él mismo. Y él en la cruz, Jesucristo, recibió toda la ira, toda la furia, toda la indignación, toda la justicia de este Dios alto y sublime, pero también santo y justo, que vimos en este salmo. Porque Dios, haciendo esto y castigando nuestros pecados en el cuerpo de Jesucristo, Él podía perdonar a los pecadores como nosotros, pero sin dejar sin castigo los pecados que cometimos, para no dejar de ser justo, ¿verdad? Entonces Jesucristo murió, Él entregó su vida por nosotros para pagar nuestros pecados. Él resucitó al tercer día, como había dicho, destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, yo lo voy a levantar en 3 días, yo pongo mi vida, la voy a volver a tomar, Él tenía autoridad para hacerlo, y Él resucitó victorioso, triunfante, ascendió, se sentó ahí, en ese lugar donde estaba al principio, a la diestra del Padre, y ahora con total soberanía y autoridad y gloria, Él le manda a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados y que crean en Él. Y le ofrece perdón a todo aquel que haga eso y venga en arrepentimiento a Él. Perdón total, deuda cancelada. No hay más problema. Esto, hermanos, para terminar, miren, hubiese sido extremadamente misericordioso. Si vieron que yo les dije cuando estábamos hablando del pobre, el necesitado, el basurero, que si Dios los levantaba, los dejaba así, restaurados, etc., hubiese sido un acto de misericordia. Bueno, hubiese sido un acto, hermanos, de infinita misericordia. Si Dios simplemente nos perdonaba los pecados, nos limpiaba y nos dejaba ahí en un rinconcito sucio del universo, ¿no? Para que no molestemos, pero sin condena, con los pecados perdonados. Eso hubiese sido la misericordia más inmensa que hubiese visto la faz de la tierra. Pero Él te hizo su hijo. Él te adoptó en su familia. Y no solo su hijo, Él te hizo coheredero con Cristo de todo lo que Él posee. Vimos a Dios tomando al pobre y al necesitado, sacándolos de donde estaban y sentándolos con príncipes, y Dios bajó a nuestro basurero pecaminoso, nos sacó de donde estábamos, y dice Efesios 2:6 que nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Tremendo, tremendo. Ese Dios glorioso que se sienta en las alturas se humilló para que pecadores depravados, hechos de polvo como nosotros, pudiésemos sentarnos en las alturas con Él. Y la humildad que Dios tiene, siendo tan glorioso, tan grande, lo único que hace es glorificarlo más, ¿no? Y llevarlo más alto. Y mientras más baja, más sube. Más sube. Que les sea de bendición, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra. Para si querés orar. Wow. Wow. No, no es por Ezequiel, pero wow, de verdad. Quedé mudo, literalmente. La verdad, yo nunca había escuchado predicar a Ezequiel. Es la primera vez. Y quedé impactado. Estaba ahí, parecía como que estaba por saltar del asiento. No sé si te pasó, pero wow. Qué increíble nuestro Dios. Gracias, gracias por cómo el Señor
te usó y que podamos en la semana, de verdad, no tengo nada para decir ya, que en la semana meditemos, continuemos meditando en este Dios tan extraordinario y en su obra tan perfecta en Cristo. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, ¿no? La otra, y el grupo que le toca la semana que viene, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.